En todos los otros países del mundo se preparan para retirarse. Y en México somos muy, diríamos, descuidados o conformistas o dejamos todo para después. Y entonces no hacemos un plan para estar mejor cuando más necesitamos dinero. Es cuando tenemos una edad ya diferente. ¿Sí? Por eso es importante que captemos esta llamada de decir de atención. ¿Por qué? Porque nuestros familiares, nuestros hijos están a tiempo de hacer y el retiro se tiene que planear, se tiene que hacer mejor. Máxime con las leyes nuevas que ahorita vamos a entender cómo funcionan y nos dan una dimensión totalmente diferente. Ahora, lógicamente, México pagamos muy pocos impuestos. Si se fijan bien, la diferencia de Estados Unidos, que ya tienes un excesos y llegas a compartir al 50% de lo que ganas extra, pues aquí tenemos una bendición porque casi no pagamos nada. Pero vamos a entender cómo se puede optimizar esto. La importancia que tiene la población, el retiro, es prepararse. Y desgraciadamente a los poquitos que tienen una pensión de 608 pesos, que es más o menos 30% hacia arriba, 28% de la población. Pero de 128 a 6,000 es el 31%. ¿Qué quiere decir? Y el 26% no tiene nada, sino solo la ayuda del gobierno, que estamos hablando de 2,400 pesos, que es nada. Bueno, ahora vamos a dividir dos partes. La ley de 73 es la ley que rige a las personas que están ahorita actualmente y que empezaron a cotizar antes de 1997. Hay un parteaguas en el año del 97 donde se modificó la ley hace 23 años. ¿Qué quiere decir? Del 97, 30 de junio para atrás, aplica la ley 1973, que es clave para mejorar, porque ahí tenemos una bendición de espectacular si sabemos aprovechar este beneficio que la ley nos otorga como una prerrogativa ganada a pulso por muchas organizaciones sindicales, obreras. Acuérdense que el Seguro Social tiene un patronato que se rige en su consejo técnico y el 33% son obreros, el 33% son patrones y el otro 34% es el gobierno. ¿Qué quiere decir? El Seguro Social está administrado por todos y esa es una bendición que hasta ahorita se ha mantenido la ley 73 vigente, porque es una conquista de toda la vida y tampoco es justo que las personas que tienen 40 años o más cotizando se jubilaran con la ley nueva. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una y otra. Primero hay que entender, si tu alta en el Seguro Social fue antes de julio del 77, aplica la ley 73. Y aquí tienes dos prerrogativas. Te puedes jubilar con 500 semanas cotizadas, que quiere decir 10 años prácticamente de trabajo. Y tu edad mínima, y eso quiero señalarlo, como bien lo decía hace rato Mauricio, que en Estados Unidos la mayoría de los 62, es, desde mi punto de vista, un error financiero grave por la expectativa de vida que ha crecido mucho en el país. Y estamos hablando que ahorita, de acuerdo a la AMIS, el promedio de vida de un hombre son cerca de los 82 años. ¿Qué quiere decir? Hay instituciones ahorita de préstamos hipotecarios que te dan, si tienes una buena salud, un crédito hasta 85 años. ¿Qué quiere decir? No juegan riesgos las instituciones de seguros. Si te cubren 85 años es porque ven que el promedio de vida está subiendo y no quieren pagar porque alguien se muere. Pero la importancia que tiene es esto. Ahorita vamos a ver la diferencia entre jubilarte antes de los 60. Y fíjense bien, de acuerdo a la ley, es algo que se hizo costumbre, pero el Seguro Social podía negarte la pensión, perdón, se llama cesantía a los 60 años, 60, 61, 62, 63, 64, y la obligación nace a los 65. Pero ha sido una costumbre de que mucha gente se jubila a los 60 y lo hace. Al Seguro Social le conviene porque paga menos. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Y cuál es la clave de este retiro de aprovechar la ley 73 y maximizar los beneficios? Es que los últimos 5 años son claves en la cotización, en el salario que tú tengas promedio, porque esos 5 años van a ser claves. Voy a poner un ejemplo. Tengo un salario ahorita de 20,000 pesos y el año pasado tuve uno de 3,000.
En promedio son 23,000 los 2 años juntos. Divídelo entre 2 y ya tienes un salario promedio diferente, que son 11,500 pesos. Esa es la diferencia entre un promedio. O sea, un año bajo que tienes en los últimos 5 años, te baja mucho tu promedio tienes. La importancia que tienen los 5 años son fundamentales para poderlo entender. Y déjeme decirle la nueva. No existe en el mundo una inversión tan rentable como aprovechar lo que el Seguro Social tiene como prerrogativa viva hasta ahorita, que es la modalidad 40. ¿En qué consiste? Que si tú pierdes el trabajo o te dieron de baja, ya no estás trabajando de la edad que tengas, tú puedes aportar voluntariamente para continuar tu régimen. Simplemente necesitas no estar activo para que pueda aplicar esa modalidad 40. ¿En qué consiste? Que tú te pones el salario que tú quieres. Y vamos a entender bien claro lo siguiente. Para efectos de afiliación y maximizar el seguro, el tope salarial por lo cual se paga una cuota en el grupo máximo son 25 salarios mínimos. Y ahí hay otra complejidad que la ley, el Seguro Social se tomó la atribución de pagar con UMAS, que es ligeramente menor que el salario. Con los aumentos tan grandes que ha habido, pues el Seguro Social está descapitalizado. Pero aún así es muy interesante. ¿Cuál es la diferencia? Que si tomo el salario mínimo, el promedio serían 75,000 y si tomo la suma son 65,000. O sea, eso nos da una diferencia clara entre lo que es la UMA con el salario mínimo. Pero para efectos prácticos, la importancia que tiene es los últimos 5 años se pueden elevar con esa modalidad, con una estrategia planeada. Y ahí es donde vienen muchas cosas que los mexicanos tenemos. Tenemos una casa y tenemos dinero guardado, pero no lo utilizamos. Una estrategia que se puede hacer es el dinero guardado en ladrillos nos sirve para poder comprar. Yo digo, como vendo casas, yo digo, si tú pagarías en 5 años una casa que ahorita paga 6,500 al mes durante 5 años y esa casa te va a dar 65,000 pesos de renta, ¿la comprarías? Pues no hay nadie que me diga que no. Esa es la modalidad 40, así de simple. Entenderla es entender aquellos que tienen una cantidad de semanas interesantes. Ahorita vamos a entender por qué las 500 semanas de nada nos sirven. Ahora, entre los comentarios de la modificación que se ha rumorado la ley de 97, bueno, voy a terminar esto y después entro a ese cambio para que quede muy claro. Entonces vamos a entender perfectamente bien. ¿Cuál es la ventaja de la ley 73? Que me va a cubrir la pensión mientras yo viva. Y otra cosa importante, si yo me jubilo con esta ley, tengo 13 mensualidades, porque una es un mes de aguinaldo. Entonces, esta ley 73 tiene una serie de prerrogativas enormes que me da una seguridad total si tengo la pensión adecuada. Y aquí con mucha tristeza veo que muchísimas personas que se jubilaron echaron a perder 40 años de trabajo porque no estaban informadas. Entonces, nuestra tarea es ayudarles a hacer una estrategia para que se aproveche esta ley aquellos que tienen derecho. Los que no la tienen, que vamos a la 97, también hay otras alternativas, pero vamos empezando por tener. Si yo tengo pensión de por vida mientras viva, por eso hace 23 años se modificó la ley, porque ya habían visto que no se iba a poder pagar cuando llegaran. Están por empezar a jubilarse ahorita personas que empezaron a entrar a la edad de 65 con la ley de 97 y es donde están los afores. Ahorita entro a los afores con la ley 97 para clarificar, porque todos tenemos afores, aún estemos en la ley 93. En el momento que yo me jubilo, me da a escoger el seguro si me quiero jubilar por afores o me quiero jubilar con la ley 73, si tengo derecho, me da a escoger y yo tengo que optar por una de las dos leyes, ¿sí? Por lógica, aquellos que tienen derecho a pensión vitalicia, pues no van a desperdiciar el afores porque el afores se acaba el dinero, corre ese riesgo, dependiendo de dónde lo tengas invertido. Bueno, la clave de la ley esto es saberla aprovechar y saber optimizar con una estrategia ganadora
que nos ayuda a crecer. Hay personas que tienen 45, 48 años, que tienen la ley vieja, y tienen un tiempo suficiente para planear muy bien. Déjenme darles un dato para que les aclare el costo de una empresa. Aproximadamente es el 35% del salario que tiene. Quiere decir que si alguien tiene un salario de 10,000 pesos, paga 3,700 por tener un empleado, 3,500. Entonces, en la ley de 73, el tope salarial para una persona que lo hace voluntariamente, la modalidad 40 consiste en continuación voluntaria del régimen obligatorio. ¿Qué quiere decir? Yo adquiero la obligatoriedad de seguir mi plan voluntariamente como si fuera yo mi patrón. Y entonces la ley me da una oportunidad enorme que aproximadamente con 10% de lo que yo gane, me jubile. ¿Qué quiere decir? Que si yo aporto 500 pesos, estoy teniendo un salario de 15,000 pesos, ¿sí?, al mes. En lugar, a la empresa le costaría 3,500, a mí como trabajador por mi cuenta me cuesta solo aproximadamente el 10% del salario que yo ponga. Entonces, eso es una ventaja enorme, pero tiene que planearse, tiene que hacerse con cuidado. Y repito, si yo me ofrecen una casa que voy a pagar en 5 años con 6,500 pesos, que es ahorita el tope salarial de la pensión, voy a recibir en el año que me jubile, fíjese bien la diferencia, 65,000 pesos por 13 meses, 845. Cuando yo invertí 390,000 pesos a lo largo de 5 años. ¿Qué quiere decir? Dupliqué mi pensión, salí ganando una inversión extraordinariamente grande y a partir de entonces recuperé lo que sembré 5 años y viene la cosecha durante toda mi vida. Y ese es el gran cambio que tenemos que tener presente, porque de otra forma no lo podemos aprovechar. Si hacemos una buena estrategia y con una buena asesoría, les ayudamos a que eso suceda. Ahora vamos a entender cómo funciona la ley. Y aquí vamos a la explicación. Las pensiones anuales de invalidez y vejez, ¿qué quiere decir? La invalidez es si tú estás trabajando y tienes un accidente de trabajo, te van a pensionar también, en la edad que sea, porque cubre ese riesgo el Seguro Social. Ahí no tienes que tener los 60 años. Pero la vejez es cuando llegas a los 65. Fíjese, por eso habla de vejez. La otra de 60 se llama cesantía. Para que, dice, se compondrán de una cuantía y de incrementos anuales computados con el número de cotizaciones semanales reconocidas con posterioridad de las primeras 500. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 500 semanas y me quiero jubilar a los 60 años, realmente no tengo ningún beneficio, nada más voy a recibir lo de las primeras 500 semanas, mi salario promedio y no más, y que a veces se convierte en salario mínimo. Ese es donde hay muchísima gente jubilada así que comete esa situación. Y otra, que a veces no se investiga las semanas reconocidas. Esto es clave entenderlo. Hay 2 etapas del Seguro Social. De 1982 todo era manual, los registros, y esas aparentemente no aparecen en el reporte de semanas cuando yo saco mi reporte. Entonces hay que reclamarlas para poderlas recuperar. Pero por otro lado, las que están computarizadas, que en el 82 cambió a 11 dígitos el número de Seguro Social, esas sí aparecen. Y pudiera ser que otra empresa me haya dado de alta con otro número por error o por falta de información, y eso hay que aclararlo porque ahí se puede reclamar para completar el número de semanas. ¿Qué quiere decir? Las semanas son claves para poder entender la pensión que voy a tener. Entonces, aquí viene la parte clave en la siguiente tabla. Hay 2 variables, fíjense bien, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, como 20 alternativas de salarios, de 1 a 1,25, de 1,25 a 50. Cuantía básica, ¿qué quiere decir? Que yo cuando me jubile, si tengo las primeras 500 semanas, me van a dar el 80%. Y un incremento anual de 1,1 a 1,25 si estoy en el tope del salario mínimo, ¿sí? 80%, un incremento anual del 5,63 de un salario, de 1,1 a 1,25, y así van cambiando, baja la cuantía básica y aumenta el incremento anual por cada año de cotización. Y aquí hay
Todas esas opciones que hay que hacer un estudio claro para poder calcular cuál sería mi posible pensión. Pero influye cuándo voy a retirar y cómo va a funcionar mi salario, que son las cosas claves que tenemos que dejar ahorita perfectamente bien aclarada para que no les queden dudas a ustedes. Pero lógicamente cada persona tiene un proyecto personal. Y aquí viene la otra parte. Para efectos de determinar la cuantía básica anual de la pensión y sus incrementos, se considera como salario diario el promedio correspondiente a las últimas 250 semanas de cotización. Si el asegurado no tuviera las últimas reconocidas, si no tuviera 250 las semanas, se tomarán las que tuviera acreditadas, siempre y cuando que sean suficientes para el otorgamiento de una pensión de invalidez o por muerte. Aquí es donde viene la diferencia. ¿No le puedes bajar un poquito para que te vea la boca? Una cosa importante, el incremento anual es fundamental rebasar las 500 semanas, ¿sí? Pero si alguien tiene un accidente a los 40, 45 años, ahí viene una incapacidad y en caso que alguien fallezca, viene el derecho a la pensión por viudez, que es otra prerrogativa que tiene el Seguro Social porque nos cubre el riesgo de una muerte anticipada. Y eso depende precisamente de las semanas que tenga reconocidas. Eso nada más como aclaración. Ahora dice, el derecho de incremento anual se adquiere por cada 52 años de cotización. Esto es importante entenderlo y con esto creo que queda muy claro. Pero aquí viene la otra parte crítica de la pensión. Se llama cesantía. De 60 a 64 años me puedo cesar de trabajar. ¿Qué quiere decir? Me van a anticipar mi jubilación, que sería a los 65. Entonces, si tengo los 60 años, me dan el 75% de la pensión. Pero fíjense bien el efecto. Pierdo un 25% del salario promedio, más dejo de percibir también, dependiendo del grupo en el que esté, estoy en el tope salarial, es el 2.45. Si sumo esos 4 o 5 años adicionales, me da un 12. Estoy hablando cerca del 37% de pensión si yo perdería si tomo a los 60. Y lo que tú recomendaste hace rato, Mauricio, es lo mismo acá. Si estás enfermo, además, ok, preocúpate por jubilarte lo más pronto. Pero el verdadero problema y el reto actual es entender que vamos a vivir más años. No nos va a costar. Entonces tenemos que tener un cuidado con la decisión que tomemos y ahí es donde tenemos que visualizar lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Eso es fundamental. No sé si esto aclara algunas dudas y eso es importante. Porque la decisión financiera tenemos que pensarla bien y estamos hablando también de la familia por dos razones. La pensión de los hombres es heredable a la esposa al 90%. No así la de las mujeres, salvo que el hombre dependiera por incapacidad de la manutención de ella. Pero bueno, hay una controversia también ahí legal, pero eso vamos a dejarlo aparte. La importancia que tiene es que nos demos cuenta que hay que pensarla bien y hay que analizarlo bien. Son de las decisiones más importantes que tienen que ver en la modalidad de la ley 73 y la modalidad 40 nos cambia toda esta manera de generar. No existe, fíjense bien, no existe ningún plan tan rentable en el mundo como lo que existe en México con esta modalidad. Y con esto cierro un poquito la presentación del 73 para irme a la ley 97. ¿Cuáles son las diferencias en la ley 97? Que mi alta en el IMSS tiene que ser de julio de 97. Si estoy aquí, ahora sí tengo un verdadero problema que vamos a ver ahorita, lo que son las AFORES. Actualmente se requieren 1.250 semanas cotizadas, que son 25 años. Y entre los cambios que se anunciaron es que podía haber un cambio y modificación a la ley que se baje a 750. Pero si ven que las semanas cotizadas influyen y el dinero cotizado influye, pues a lo mejor voy a tener una pensión chiquita si me jubilo antes. Por eso es importante entender esto. Y lo que están proponiendo es que la edad mínima sea 65 años. Esos son posibles cambios que nomás es un comentario ahorita, pues para mí nada más de publicidad adicionalmente ahorita, pero que tiene que plasmarse la ley para saber cómo quedaría. No tenemos certeza todavía jurídica. Pero lo que sí estamos seguros es que el monto de la pensión de esta ley 97 es lo que yo junté a lo largo de mi vida en lo ahorrado de las AFORES.
Eso es. Ahora, ¿qué son las AFORES? Administradoras de fondos de retiro, donde metemos nuestro fondo de vivienda, nuestro plan de retiro, y en el caso de los que tenían aportaciones en el SAR del 92 al 97, ahí está también esas cotizaciones, y las del 92 para atrás las tienen ocultas, que también existen, pero esas le quitaron 3 ceros. Entonces, a mí me llevó una sorpresa cuando yo me jubilé, que nunca utilicé el Seguro Social y me devolvieron mis millones que yo tenía, pues quítenle 3 ceros y fue una bicoca. Esa es la realidad. Sí te lo regresan, pero la realidad es esta. Ahora, ¿qué es la AFORE? Y eso es muy importante entenderlo. Parte de lo que he vivido les va a ayudar a entenderlo mejor. Una AFORE se hizo para que el gobierno no le metiera mano al dinero y contratar a las empresas que van a cuidar el dinero de los trabajadores. Pero viene la otra parte, y aquí es donde viene la tristeza de una AFORE, que son los rendimientos. El 50% del dinero que se capta lo tiene el gobierno para obras públicas en beneficio de la población, escuelas, hospitales, carreteras, aeropuertos, como donde estaba una buena inversión, donde la AFORE jugaba, bueno, las inversiones de AFORE jugaban un papel en el desarrollo del aeropuerto, que se canceló. Pero quiero decir con esto, iba a ir un rendimiento mayor. Ese rendimiento que se le paga el dinero al gobierno por el dinero que se le presta, que es el 50% del dinero captado, las AFORES se lo prestan al gobierno y le pagan un rendimiento similar a la inflación. Pero por otro lado, el otro 50% lo invierten en rentables, en bolsa, que ganen los rendimientos que están a largo plazo. Pero cuando promedias, vamos a poner un 10% de rendimiento de un fondo, un Standard & Poor's, o 12%, ponle, y 4 de inflación, estamos hablando ya de 16%. Entre dos, que es el 50% de cada uno, se baja el rendimiento al 8%. Por eso ven estos rendimientos. Y si le quitan 1,5 de comisión, pues 8 menos 1.5, ya me quedaron rendimientos. Si los rendimientos andan abajo del 10%, los altos, y lo promedio con el 4, 14, entonces 7, le quito 1,5, me queda 5,5. Por eso ven estos rendimientos, 5.22, 5.10, 4.98. Eso es las inversiones ganadoras combinadas con el 50% del dinero, donde se le paga un rendimiento garantizado a los trabajadores para que no pierda valor su dinero. Y aquí es donde viene la clave de nuestra planeación. Aquí como ejemplo, si se fijan bien, este es un ejemplo de dice ahorro para el retiro, ahorro voluntario, que ahí es donde viene la parte delicada. Las AFORES son una buena manera también de ahorrar impuestos porque son deducibles, pero los rendimientos son pobres. Ahorita vamos a entrar a algo que es vital. Ese dinero que yo aporto voluntariamente, pues puede ser un fondo de seguridad que es mejor que lo que me da un banco, porque está exento de impuestos. Y ahí es donde vienen las consideraciones que vamos a analizar un poquito más adelante. Y al final, el ahorro para la vivienda está bien invertido. ¿Qué quiere decir? Que si yo no compro ninguna casa, cuando me jubile me van a devolver todo ese dinero capitalizado porque está bien invertido. Y ahí es donde viene, si ustedes ven aquí, el ahorro para el retiro tiene 2.96 y 140,000 de una vivienda. Cuando el Infonavit me presta el dinero para comprar, lo que yo tenía ahorrado me lo dan junto con el préstamo. ¿Qué quiere decir? Si utilizo en una vivienda, pues ese dinero desaparece de mi fondo. Y entonces las aportaciones que me hace el patrón, que van al fondo de vivienda, se convierten en abono para un préstamo hipotecario. Entre paréntesis, un comentario, el Infonavit ahorita tiene en este momento la tasa más cara, que es del 12%. Podemos conseguirles tasas y mejoras, a veces hasta un 20% más abajo, cuando se hace una planeación integral en todas las operaciones. Y ahí es donde viene, ¿dónde me conviene más tener mi dinero? Ahora, lo que sí les garantizo es que aunque sea en el fondo de vivienda, el rendimiento va a crecer más en el ahorro para la vivienda si no compro casa que si la compro, porque en una casa va a subir al 5% y en el ahorro para vivienda tengo un poquito de intereses mayores sin impuestos, y en la casa sí voy a pagar impuestos. Bueno, son comentarios que vamos ahorita más adelante a compararlos con otro. Aquí tienen otra
igual de lo mismo, cómo se compone el saldo, y aquí es donde vienen los desgloses, el SAR ISSSTE, SAR seguro, si es diferente, Paco, la anterior, perdón que te sí, interrumpa, nada más, moviste ya no te vemos. ¿Podrías subirla ok, una vez más para que te veamos completo? Para los que tienen deficiencia auditiva como yo, poder leer los labios. Gracias. ok, ¿ya está Ya está mejor? mejor. Bueno, entonces aquí nada más el saldo se compone de diferentes partes. Ahí es donde viene la asesoría para poderles decir qué conviene hacer en el caso aquel que hubiera una oportunidad de mejora. Pero vamos a olvidarnos de esto que el Afore. Quiero decirles, para los que tienen la ley 93, le van a ceder la mayoría del Afore, sobre todo lo que tienen guardado, al Seguro Social para que les pague su pensión. Pero es muy bueno porque me da pensión de por vida. ¿Cuál es el gran cambio en la ley 97, que es fundamental? Fíjense bien, si yo voy a jubilarme con la ley 97, mi posible pensión va a ser del dinero del último ingreso entre el 15 y el 30%. Depende de lo que yo haya puesto o lo que me hayan ahorrado. Ahora vamos a entender, el Afore, ahorita, el, un empresario me paga todo mi fondo de ahorro. Sí, o sea, el trabajador no pone nada. Y ahí es donde está una de las grandes deficiencias, pero al mismo tiempo para nosotros es una oportunidad. ¿Por qué? Porque si yo invierto en una Afore, tengo rendimientos regulares, no son malos, pero regulares, cuando puedo optimizar mejor un plan privado para complementar ese 70% de aportaciones voluntarias. Si yo hago una buena inversión, fíjese bien, aquí no es lo mismo ahorrar que invertir, y esto es muy importante captarlo, ¿sí? Por eso es clave entender esto, sobre todo para los que se van a jubilar el Afore, que ya del 97 para acá, todos los nuevos muchachos que tienen 20, 25 años, perdón, 23 años cotizando, entran en esta ley. Y entonces su tendencia a pensión es muy pobre. Y luego, muchas de las empresas, y eso es una realidad, solamente les pagan porque los tienen en grupos menores de seguro social. Entonces, ahí hay una merma tremenda de esas, que se lo dan al trabajador normalmente para que no pague impuestos, se lo dan de otra manera, o con un outsourcing, lo que ustedes quieren y gustes. Pero el trabajador lo echa a perder porque no lo guarda, más bien no lo invierte para que quede más claro. Y se lo gasta, ese es el gran problema. Y se está descuidando que mi ingreso futuro sea realmente bueno. Eso es entender la ley 97. Lo que yo junte hasta los 65 años es lo que me va a servir para poder determinar mi pensión. Y si voy a rascarle más, mi pensión me puede durar menos. Y si dejo el dinero en las afores, como normalmente sucede, pues peor, porque los rendimientos futuros son más magros que si tengo una buena inversión en otra compañía. Y ahí es donde viene, yo puedo retirar cuando me jubile con la ley 97 una cantidad importante para invertirla mejor y que me dure más mi pensión. Esto es clave entenderlo. Y ahí es donde tenemos que hacer estrategias financieras para que nos vaya mejor en la vida. Y esa es la clave de entender esto como tal. ¿Por qué? Porque el 95% de los mexicanos no tenemos un plan financiero y no tenemos una asesoría profesional financiera. Y hace rato hablaba de los contadores, Mauricio, y me llama mucho la atención que tengo muchas personas que me han venido a refutar lo que yo digo porque su contador le dijo que no. Y le dije, pues dile, tráeme el contador enfrente para que se aprenda y tenga educación financiera, porque ignora cómo planear sin impuestos una inversión, y eso no lo sabe, porque no lo estudió en la escuela, nadie se lo enseñó, y son clave entender reglas como la del 72, que vamos a ver un poquito. Entonces, a veces las personas que les preguntamos ignoran, no es porque no quieran, los contadores quieren que no quedemos mal con el fisco y es lo que cuidan, pero no se preocupan por aprender otras cosas y protegernos a nosotros. Entonces, una asesoría profesional financiera nos ayuda a tener un plan de juego para nuestra vida y a sacarle jugo a nuestro dinero. Y ese es el gran cabo. Quitémonos la venta de los ojos y vayamos con las personas adecuadas para que podamos ayudarlos. Ahora fíjense bien, ¿cuál es la clave? Que nuestro dinero crezca, que se genere intereses sobre lo que estamos guardando, invirtiendo,
y que a mayor tasa de interés, mayor crecimiento del capital. Fíjense bien aquí un ejemplo real. Si yo pienso que con un 10% en lugar del 5%, su dinero se duplica, cuando es interés compuesto y la regla del 72, fíjese lo que pasa. Si yo tengo un interés simple, tengo 1.596.000, pero un interés compuesto. Simple, ¿sí? Y ahí ve la diferencia, 6 millones. Ese es, si yo ahorro 1,000 pesos por mes al 5%, el 10%, vean la gran diferencia. Y si a esto le quito impuestos, pues imagínense, que eso es lo que sucede cuando invierto en un banco. Ahora, la regla del 62 nos va a aclarar esto más. Si hoy un banco a lo mejor ofrece una tasa del 3 o del 4%, o del 4 y me van a quitar uno de impuestos, por lo tanto me queda el 3. ¿Qué quiere decir? Que en 24 años se van a volver 200,000, 100,000. Pero si yo invierto al 12%, que hay instituciones que nos lo pueden dar con una buena asesoría, mi dinero de 100,000 se convirtió en 1,600,000 en el mismo tiempo. Y cuando estamos hablando de pensión, esta es la clave de entenderlo bien. ¿Cómo duplicar tu interés? Te duplica tu dinero a largo plazo. Porque no funciona la magia de que quiero ganar a corto plazo algo rápido. Esto es importantísimo entenderlo por el bien de todos. Y es clave que puede quedar claro esta regla, que nadie nos lo enseña en la escuela. Pero fíjense la diferencia acá. Si yo voy a invertir 1,000 pesos al mes a una tasa de rendimiento del 10% hasta que cumpla 65, cuando tengo 25 años cumplo 6 millones. Si empiezo a los 26 ya dejé de ganar 610,000, ya nada más junto 5,700,000. Y si empiezo a los 30, 3,700,000. Si empiezo a los 40, 1,390,000. Esto no es para que se preocupen los que tienen, ¿verdad? Tenemos que generar más dinero para poder compensar esto. Y esto nos lo va a aclarar. Si yo ahorro para obtener 5 millones de pesos a los 65, si tengo 35 tengo que invertir 2,300, si tengo 45, 6,600 y 55, 24,800. Y aquí es donde vienen otras cosas que pueden ayudarnos. Si yo tengo una casa, me simplifica si la sé utilizar para bien, pero eso depende de la planeación, el estudio financiero que pueda hacer para cambiar la estrategia, y es donde entramos nosotros a ayudarles con esta estrategia. La importancia del tiempo es fundamental para captar en nuestra pensión el efecto que esto tiene, y esto es clave. Por otro lado, los impuestos. Si yo no pago impuestos en 20 duplicaciones, acumulé 1,000,000 de pesos, pero si pago impuestos, me quedan 40,000 con el mismo dinero. Y vean la diferencia. ¿Por qué? Porque el fisco no trabaja gratis. Y creo que esto nos abrirá los ojos, nos dará la capacidad de decir algo diferente. Ahora, los afores, bien decía, tienen cuando yo acumulo una cantidad a los 65 años, me los van a dar el dinero que yo tuve si tengo la ley nueva. Si tengo la ley vieja, me dan una partecita y lo demás se lo pago el seguro. Me regresan el 100% del fondo de vivienda, si yo lo tengo, y lo de la ley del SAR del 92 al 97. Eso sí me lo regresan íntegro, capitalizado, y está bien. Y no lo puedo sacar hasta que me jubile. Y esa sería como complementar esto. Quiero decir otra cosa que es fundamental. Ahorita las pensiones de los trabajadores del gobierno están topadas a 10 salarios mínimos. Igual que para las pensiones del Seguro Social, a 10 salarios mínimos están exentas. A partir de 10 salarios mínimos adelante ya están grabadas la diferencia, así como en Estados Unidos. La diferencia es que nosotros tenemos todavía una tasa máxima del 35%. Pero si tengo dos ingresos, el Seguro Social, por ejemplo, los de Telmex tienen su pensión por el Seguro Social y su pensión por Telmex. La Universidad de Colima tiene pensión por universidad y pensión por el Seguro Social. Algunos gobiernos lo tienen, algunos que trabajan en el ISSSTE y en el Seguro tienen doble pensión, y aparte trabajan en su consultorio. Entonces ahí se viene un conflicto de ingresos que al acumularlos a fuerzas voy a pagar ISR, Impuesto sobre la Renta. El fisco no perdona. Que el fisco nos acumula todo y ya tiene el control absolutamente de todo para poder hacer. Entonces, es fundamental tener la estrategia planeada. Primero, para tener dinero, si voy a aplicar la modalidad 40 y tener dinero para que de ahí lo pueda hacer.
o de la casa o cualquier estrategia que nos ayude a generar más dinero. Por otro lado, es importantísimo entender que a largo plazo los impuestos pueden acabar nuestra pensión. Entonces tenemos que tener también una estrategia, y después de 65 hay muchas estrategias para no pagar impuestos, pero eso es importante, que se tenga esa asesoría profesional que decía, esa planeación de lo que ustedes cada uno puede hacer y de alguna manera ser claro en lo que se requiere lograr. Y eso requiere de la confianza, y tenemos nosotros como compañía un reto muy importante en todo el país, en México y también en Estados Unidos, para poderlos apoyar y ayudar.